Bueno, pues a continuación, gracias Belén por esa explicación. Yo creo que nos ha dejado bastantes dudas ya esclarecidas. Vamos ahora a tener la presencia de José María Ortega Antón, que es coordinador general de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, quien nos va a explicar pues, cuáles han sido esas ventajas y procedimientos regulatorios entre las ECUs y el Ayuntamiento de Madrid y cómo trabaja la Administración Pública con las entidades colaboradoras urbanísticas. Así que, por favor, José María. ¿Voy a necesitar el micrófono este? Vale. Aquí puedo pasar. Vale. Pues muy buenos días a todos. Muchas gracias a la organización de estas jornadas por contar con el Ayuntamiento de Madrid para poder contar lo que creo que ya la anterior interviniente habrá adelantado en buena parte desde el punto de vista de las entidades colaboradoras privadas, que el Ayuntamiento de Madrid ha asociado al trabajo de autorización de las actuaciones urbanísticas, y yo voy a tratar de daros la visión desde el Ayuntamiento de Madrid, de un caso, como decía Belén, que creo que es un caso de éxito. Creo que es un caso en el que hemos sufrido altibajos, hemos tenido momentos mejores, momentos peores, hemos aprendido también. Creo que hay que asumir que hay un periodo de aprendizaje y una curva de aprendizaje que te hace ser mejor, pero que creo que nos ha permitido tener un sistema de colaboración con las entidades privadas para el tema de los títulos habilitantes urbanísticos, que, como digo, creo que funciona bastante bien. El sistema de colaboración público-privada en materia de licencias comenzó en Madrid en el año 2009. A partir de una serie de cuestiones que surgieron en Madrid, se optó por abordar este mecanismo que amplía, pone al lado de los técnicos municipales, de los servicios técnicos municipales, pone otros servicios técnicos cualificados, privados, que colaboran en la tramitación de los títulos habilitantes urbanísticos. Desde el año 2014 este régimen es voluntario, porque inicialmente el Ayuntamiento de Madrid lo ciñó a las actividades, no a las obras, sino a las actividades, y lo estableció como obligatorio. Bueno, al final los tribunales dijeron que debía ser un mecanismo voluntario y, por tanto, en el año 2014 así se estableció. Hubo una primera ordenanza en el 2009 de actividades de licencias, de la gestión de licencias urbanísticas de actividades. Hubo otra posterior en el año 2014, como digo, en la que ya se establece este acceso voluntario a las entidades colaboradoras. Y actualmente, desde el año 2022, fruto, como digo, de este aprendizaje a lo largo de estos años, tenemos establecida la regulación de estas entidades en dos normas. Una es la Ordenanza de Licencias y Declaraciones Responsables Urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid, cuyo acrónimo es este intimidante OLDRUM, que parece que va a venir algún monstruo, el OLDRUM. Bueno, pues esta ordenanza, como digo, regula los títulos habilitantes de actuaciones urbanísticas en Madrid, sus procedimientos de concesión, los mecanismos de inspección, comprobación, etcétera, y aquí se regula la intervención de la SECU en estos procedimientos. Y tenemos también un reglamento, el RECU, el reglamento que establece el régimen jurídico de las entidades colaboradoras urbanísticas. Esto nos ha permitido extraer de lo que es la ordenanza regulatoria de los títulos del régimen jurídico que tienen estas entidades. Por tanto, en estas dos normas, en la ordenanza de licencias y en el reglamento que establece el régimen jurídico de las entidades colaboradoras, tenéis disponible toda la información sobre cómo está ordenada, cómo está regulada la intervención, el carácter y la intervención de estas entidades. Las entidades colaboradoras urbanísticas, la normativa municipal de Madrid, las define como entidades privadas de carácter técnico, con personalidad jurídica propia, es decir, tienen que ser entidades personificadas, que están acreditadas y autorizadas para el desempeño en la Ciudad de Madrid de las funciones de verificación, inspección y control de la conformidad de las actuaciones urbanísticas que están incluidas dentro del campo de aplicación de la ordenanza de licencias. Y esta actuación de inspección, control y verificación, las ECUs las desarrollan bajo su propia responsabilidad.
Es decir, no son dirigidas por el ayuntamiento ni supervisadas expediente a expediente por el ayuntamiento, sino que ellos hacen sus procedimientos bajo su responsabilidad. Las ECU ejercen estas funciones de inspección, verificación y control a petición de los particulares, pero en la ordenanza de 2022 se introduce también la posibilidad, y en el reglamento, de que el Ayuntamiento de Madrid solicite la colaboración de estas entidades a través de los mecanismos contractuales oportunos para que completen las capacidades del Ayuntamiento de Madrid en estas materias. Esta es una novedad de la ordenanza del 2022 y del reglamento de 2022, que, como digo, ya no actúan solo a instancias de los particulares, sino que el Ayuntamiento puede contratar su colaboración, por ejemplo, para tareas de inspección, de comprobación, etc. Las entidades colaboradoras urbanísticas emiten certificados, actas e informes. Y estos certificados, actas e informes son asumidos por el Ayuntamiento de Madrid, e incorporados al correspondiente expediente administrativo, salvo que en ese expediente haya algún informe municipal que los contradiga o los rectifique. Pero si no es así, surten los efectos del informe técnico que, de acuerdo con la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, y entiendo que así aparecerá recogido en todas las legislaciones autonómicas, es necesario para otorgar una licencia. Hace falta un informe técnico y un informe jurídico. Pues el informe técnico ya no tienen que emitirlo los servicios municipales, sino que es el informe que emite la entidad colaboradora urbanística cuando el ciudadano decide voluntariamente acudir a esta entidad colaboradora. Como digo, estos informes se asumen en el seno de los procedimientos municipales, salvo que exista un informe técnico municipal que lo rectifique o que lo contradiga. Y estos informes, de acuerdo con la normativa, y así lo confirmó la jurisprudencia, prevalecen. Es decir, si hay un informe de la ECU en un sentido y el informe del técnico municipal se detecta alguna irregularidad, alguna inconsistencia, algún error, el informe municipal puede, como digo, contradecir o rectificar este informe de la ECU y prevalece sobre el informe de la entidad privada. Como digo, las certificaciones, los informes y las actas de la entidad colaboradora urbanística tienen unos efectos equiparables al informe técnico emitido por los servicios municipales, a todos los efectos jurídicos de tramitación de los títulos habilitantes. Bien, creo que sobre esto ya habéis hablado en la sesión anterior, pero ¿cómo se habilita? Es decir, ¿cómo puede una entidad acceder al mercado de entidades colaboradoras urbanísticas en Madrid? ¿Cómo puede trabajar ante el Ayuntamiento de Madrid? Tiene que ser habilitada. Tiene que ser habilitada. Y hay 3 instancias que concurren para que una entidad colaboradora esté habilitada en el Ayuntamiento de Madrid. Primero, tiene que obtener una acreditación de la Entidad Nacional de Acreditación, de la ENAC, a través de la norma 17020, que regula los organismos de inspección y que los identifica como una entidad de inspección del tipo A. Debe obtener una homologación de la Comunidad de Madrid conforme a la regulación establecida en la Ley del Suelo de Madrid del 2001, tras la reforma que se operó a finales del año 2022, que en Madrid llamamos la Ley Ómnibus, porque tocó muchas instancias normativas. Bueno, pues a partir de esa ley, la Ley de finales de 2022, tiene que obtener la homologación de la Comunidad de Madrid y acceder al registro autonómico de entidades privadas de colaboración urbanística de la Comunidad de Madrid. Eso les permite, a esa entidad le va a permitir operar dentro del ámbito de la región madrileña. Y además el Ayuntamiento tiene que autorizarla. Tiene que autorizar esta entidad previamente acreditada y registrada en la Comunidad de Madrid. El Ayuntamiento la autoriza y accede al registro municipal de entidades colaboradoras urbanísticas. Ambos registros tienen establecidas unas normas de coordinación. Una vez que la entidad colaboradora urbanística ha sido acreditada, ¿en qué ámbito material de los títulos habilitantes puede operar? Pues puede operar en licencias o declaraciones responsables de obras, de usos y de actividades. Esto es una novedad del 2022 porque las entidades colaboradoras inicialmente en el sistema madrileño se ceñían exclusivamente a las actividades
Y, de hecho, la ordenanza de gestión de licencias urbanísticas de actividades, la segunda ordenanza de 2014, la ordenanza de apertura de actividades, la que regulaba esta participación. Bueno, fruto de la experiencia que hemos ido acumulando en estos años, nos ha permitido ensanchar el campo de actuación de la SECU. Ya se ha comprobado su fiabilidad, ya se ha comprobado su adaptabilidad y, por tanto, se les ha dado entrada también en el residencial, que inicialmente se consideró un ámbito complejo, delicado y que se reservó a los servicios municipales y, como digo, se ciñó su actuación a las actividades. Por tanto, dentro de este ámbito de actuaciones urbanísticas de obras, usos y actividades, ¿qué es lo que hacen? ¿En qué consisten sus tareas de comprobación, verificación e inspección? En la emisión de certificados de conformidad de las actuaciones pretendidas con la normativa urbanística, el juicio sobre que la documentación está completa y es correcta y que el procedimiento seguido es el adecuado. Es decir, que si voy a tramitar una licencia urbanística, no es un procedimiento de declaración responsable o a la inversa. Es decir, que he elegido correctamente el procedimiento, que el procedimiento está correctamente tramitado. Eso es lo que certifica, esa conformidad la certifican las SECUs, tanto en licencias urbanísticas como en licencias básicas y en declaraciones responsables. Puedes solicitar a la entidad colaboradora un certificado previo de adecuación urbanística de un proyecto que un particular pretende desarrollar y antes de tramitar el correspondiente título habilitante, pues se asegura de su adecuación y su viabilidad urbanística. Emiten actas de comprobación o inspección de la correcta ejecución de las actuaciones que están habilitadas por declaraciones responsables. También emiten actas declarando la conformidad o no de las actuaciones que están sujetas a licencia o declaración responsable de primera ocupación, en el sentido de si las mismas son adecuadas y se ajustan al proyecto y a las condiciones de la licencia que fueron autorizadas en su momento. Podrán también emitir informes de control de actividades dentro de los planes de inspección urbanística del Ayuntamiento de Madrid que prevé la ordenanza. Dentro de esa ordenanza se prevé la posibilidad de que el Ayuntamiento establezca planes de inspección de actividades en los cuales el titular de la actividad puede acudir a una ECU para que le emita el informe de control, el que pueda acreditar ante el Ayuntamiento de Madrid que está cumpliendo las condiciones de la autorización de la actividad para poder acreditarlo dentro de los planes de inspección, como digo, del Ayuntamiento de Madrid. Y por último, como he señalado de manera novedosa, también pueden colaborar con el Ayuntamiento en tareas de control, verificación e inspección, cuando así sean llamadas a ello por el Ayuntamiento de Madrid a través de los mecanismos de la contratación pública. Es decir, el Ayuntamiento de Madrid, consciente de que en ocasiones necesita mayor colaboración externa, por ejemplo, para un plan de inspección o para una determinada comprobación que se quiera hacer, como digo, puede contar con la ECU, que ya no ciñe su actividad exclusivamente a las solicitudes de los particulares. Bueno, reitero los efectos jurídicos y el alcance de los informes, actas y certificados que emiten las SECUs. Tienen unos efectos jurídicos equiparables a los informes técnicos que emiten los servicios municipales en los procedimientos de licencia o de declaración responsable de la Ordenanza de Licencias del Ayuntamiento de Madrid de 2022. Si hay un informe en contra, reitero que el informe municipal prevalece, así lo establece expresamente nuestra normativa y así fue previamente señalado por la jurisprudencia. Y en el caso de que el informe, el certificado o el acta de una ECU sea desfavorable y el ayuntamiento y el particular no esté conforme o el ayuntamiento lo controle, deberá ser objeto de una ratificación municipal, este carácter desfavorable. ¿Qué obligaciones tienen que cumplir las entidades colaboradoras según el Reglamento Municipal de Madrid que regula su régimen jurídico y de actuación? Pues lógicamente tienen que cumplir su función de manera adecuada, que es el ejercicio de estas funciones de verificación, inspección y control. Y eso, como veremos ahora, es controlado por el Ayuntamiento de Madrid, es supervisado por el Ayuntamiento de Madrid. Tienen que mantener un procedimiento de gestión de las reclamaciones de sus clientes. Los ciudadanos que acudan a la ECU tienen que tener acceso a un sistema de reclamaciones si no están conformes con la actuación de la entidad colaboradora privada.
tienen que aplicar un régimen de precios que aprueban cada año y que tiene que sujetarse a los precios máximos y mínimos que a su vez aprueba el ayuntamiento anualmente. Es decir, no pueden cobrar más de lo que el ayuntamiento autoriza ni menos, de manera que el mercado opere sin prácticas que puedan restringir o alterar la competencia entre las entidades que operan en Madrid. Las entidades tienen una serie de obligaciones en materia de información a los ciudadanos y también de custodia de los documentos que hayan gestionado durante la tramitación de los procedimientos que los ciudadanos les soliciten. Tienen que conservarla durante un plazo, si no recuerdo mal, de 7 años a disposición del ayuntamiento, de la administración. Por último, están sujetas a un régimen de confidencialidad, de incompatibilidad y de imparcialidad. Esta incompatibilidad impide que pueda haber proyectistas que generen proyectos que luego sean autorizados por los mismos proyectistas tramitados dentro de la ECU. Tiene que haber una garantía de objetividad mediante este régimen de incompatibilidades que afecta tanto a la entidad en sí misma como al personal que trabaje, que preste sus servicios dentro de esta entidad colaboradora. ¿Cómo garantiza el Ayuntamiento de Madrid el buen funcionamiento de las entidades colaboradoras? Bueno, mediante un sistema de control permanente. Ya hemos visto que para acceder al mercado de ECUs tienes que pasar un proceso de habilitación por parte de la ENAC y de habilitación por parte de la Comunidad de Madrid y de la autorización municipal. Tienes que inscribirte en los registros y para eso tienes que acreditar que cumple los requisitos mínimos que establece la normativa en cuanto a solvencia técnica, económica, organizativa. Tienes que tener un personal mínimo que establece la normativa municipal que garantiza que hay personal técnico cualificado para atender las solicitudes de los clientes, de los ciudadanos que acudan a las entidades colaboradoras. Bueno, pues el ayuntamiento garantiza que esa acreditación, que esos requisitos se mantienen durante toda la vida en la que la ECU ejerza sus funciones y también controla que las funciones de inspección, verificación y control las ejerce de manera adecuada. Para eso, la norma prevé que existan planes de inspección o campañas periódicas para verificar las dos cuestiones a las que me refería: el mantenimiento de los requisitos de acreditación y el correcto ejercicio de las funciones de inspección, verificación y control. La norma prevé que haya planes y programas anuales en colaboración con la ENAC, y de hecho ahora mismo está vigente un plan anual aprobado el año pasado, en el que, en particular, se centra la actividad de comprobación en el desarrollo de auditorías y de las comisiones de renovación de la acreditación. La acreditación tiene que ser mantenida en el tiempo. Se centra en el seguimiento de las reclamaciones presentadas por los particulares para poder analizar dónde existen problemas, en qué ECUs o en qué materias existen problemas, y se hace un control especialmente reforzado del uso residencial. Como os decía, es en 2022 cuando se ha extendido el ámbito de actuación de las ECUs al residencial y, por tanto, pues en estos primeros planes de inspección, de supervisión de las entidades colaboradoras que está haciendo el ayuntamiento con la ENAC, se pone especial acento en las cuestiones relativas al régimen, al sector residencial. Bien, además de esta supervisión y de esta inspección que otorga al ayuntamiento unas facultades de supervisión bastante extensas, en fin, que puede acceder a las dependencias de las entidades, puede solicitarle toda la información, no solo la relativa a los expedientes urbanísticos, sino la propia documentación de la sociedad o de la entidad para acreditar todo el cumplimiento de las condiciones económicas, técnicas, etcétera. Pues como digo, además de este régimen de inspección y supervisión, también hay un régimen sancionador en el supuesto de que las entidades incurran en algunas de las infracciones que están tipificadas en la normativa aplicable, con la cobertura, en este caso, de la ley del año 2009 de la Comunidad de Madrid de medidas liberalizadoras. Bueno, con amparo en esta ley se establecen sanciones económicas que, si no recuerdo mal, pueden llegar a los 600.000 euros en los incumplimientos muy graves. También se puede sancionar a la entidad con una suspensión temporal de su autorización y de sus funciones, o con una extinción de la autorización, lo que determinaría que ya no podría actuar en Madrid, en la ciudad de Madrid,
como entidad colaboradora urbanística. Se introduce también en la ordenanza un sistema de multas coercitivas al amparo de la Ley de Capitalidad y Régimen Especial de Madrid. En el caso de que la ECU no cumpla sus obligaciones, el Ayuntamiento puede compelerla a hacerlo mediante la imposición de sucesivas multas coercitivas que no tienen el carácter de sanción, sino de medio de compulsión para que la entidad cumpla con su obligación. Bueno, creo que con esto he dado un repaso al régimen para que pueda verse cómo se ha organizado en Madrid, cómo está organizado en este momento el sistema de las entidades colaboradoras urbanísticas. Y quiero terminar con una reflexión que ya he adelantado al principio de mi intervención sobre lo que yo considero que son las claves para que un sistema de entidades colaboradoras funcione en estas tareas de control, verificación e inspección. Creo que en primer lugar es necesario, es imprescindible que el marco normativo que estas entidades tienen que aplicar y que el marco que regula cómo se organizan, cómo se acreditan y cómo funcionan estas entidades sea un régimen normativo claro. Las entidades de inspección o de verificación o de control operan de manera tradicional y de una manera bastante eficiente en todas las cuestiones que son aplicación de normativa técnica. ¿Por qué? Porque la normativa técnica es una normativa muy regulada, una normativa objetiva, que es fácil que un profesional haga una serie de comprobaciones y determine si está bien o mal la instalación o el elemento que tiene que comprobar, si hay que hacer alguna corrección. Es fácil de que estas entidades actúen, los profesionales actúen, donde hay una normativa que esté clara. El Ayuntamiento de Madrid en ese sentido ha hecho un esfuerzo grande, tanto en la ordenanza, es una ordenanza más sencilla que antes había la ordenanza de las actividades y la de las obras, había una sola ordenanza, es una ordenanza más sencilla y confiamos en que más clara. Hemos hecho un reglamento que establece de manera clara el régimen de organización, acreditación y funcionamiento de las entidades. Y hemos hecho una revisión completa de las normas urbanísticas del Planeamiento General de Madrid, que son muy antiguas ya, del año 97. Las hemos modernizado, creemos que también aclarado. Creo que es muy importante que la normativa que haya que aplicar y que la normativa que regula las entidades sea clara, porque si no, entramos en factores de subjetividad que pueden hacer que la tarea de las entidades se complique. En segundo lugar, creo que debe haber un régimen adecuado, suficiente y claro para acreditar estas entidades, de manera que cuando estas entidades accedan al mercado tenga la confianza tanto la Administración como los ciudadanos que son entidades solventes, que han pasado un proceso de acreditación ante la Administración pública que garantiza su eficiencia. Es decir, que no me voy a encontrar con alguien que pueda malbaratar una actuación, en nuestro caso una actuación urbanística, en vuestro caso de otro tipo, que se pueda, como digo, pueda hacerse fracasar por una falta de solvencia de la entidad. Tiene que haber un régimen adecuado de inspección y de control para que estas entidades comprueben que se están moviendo en un ámbito debidamente regulado y debidamente supervisado, de manera que garanticen siempre este nivel de calidad y de eficiencia. Por supuesto, tiene que haber un régimen sancionador que desincentive el incumplimiento de sus obligaciones y, al contrario, incentive la prestación con un nivel adecuado de calidad y de eficiencia de sus servicios. Y creo que también es muy importante, y en eso el Ayuntamiento de Madrid ha trabajado bastante, que haya mecanismos de actualización y de homogeneización. ¿A qué me refiero con esto? En la Agencia de Actividades, que es el organismo autónomo del Ayuntamiento de Madrid, que supervisa la actuación de las ECUs, siempre hay talleres y mecanismos de actualización, de revisión de las novedades normativas. También hay un sistema en el que cuando surge alguna duda por parte de una entidad colaboradora y la Agencia de Actividades la resuelve, se difunde a todas las entidades de manera que cuando se afronte ese problema por las distintas entidades se afronte de una manera homogénea. Es decir, que la información que se genere dentro del sistema de las ECUs sea conocida por todas las entidades. Y por último, las entidades colaboradoras no funcionan como un elemento aislado por bien que estén reguladas. Las entidades colaboradoras tienen que ser concebidas dentro de un sistema completo en el que haya normativa
organización, mecanismos de acreditación, mecanismos de control. Es decir, tiene que ser una parte concebida dentro de un sistema integrado. En Madrid, como digo, hemos pasado momentos buenos y malos con las entidades colaboradoras, porque al principio se hizo con mucha motivación por parte del Ayuntamiento de Madrid para, digamos, dar un giro, dar una renovación completa al sistema de licencias. Se estableció el carácter obligatorio, se estableció una ordenanza específica, y de eso fuimos aprendiendo las cosas que habíamos hecho mal y las cosas que habíamos hecho bien. Y al final hemos hecho a la vez una nueva ordenanza de licencias en 2022, a la vez que hacíamos el reglamento de las entidades, y todo eso ha sido concebido, y a la vez que modificábamos las normas urbanísticas. Todo esto ha sido concebido dentro de un sistema completo. Esto lo que nos ha permitido es lo que yo creo que es una virtud del sistema de entidades colaboradoras, que es su escalabilidad y su extensión progresiva. Creo que el sistema de las entidades colaboradoras permite que la Administración pueda implantar su actuación de una manera progresiva y escalable. A lo mejor no es conveniente que de una sola vez se ponga en manos de las entidades todas las funciones de control, de verificación y de inspección en una materia concreta. A lo mejor hay que empezar, como hizo el Ayuntamiento de Madrid, por una parte de esas funciones, bien en cuanto a la extensión material, bien en cuanto a la extensión funcional, que es lo que hacen las entidades, porque esto es susceptible de ser escalado y de ser ampliado, y así se ha hecho en Madrid, de manera que las SECUs, una vez que han acreditado en todos estos años su solvencia y su profesionalidad para el tema de las actividades, pues se les ha confiado también su actuación en las licencias de obras y en el residencial. Cosa que, como digo, pues al principio no era así. Esto nos ha permitido ir testando el funcionamiento y ir contrastando su eficiencia e ir, por tanto, ampliando sus funciones. Y también nos ha permitido, desde el lado del ayuntamiento, ir asimilando la existencia al lado de los servicios municipales de unos servicios técnicos privados cuya función fundamental, como decía Belén, es ampliar nuestras capacidades y mejorar nuestras prestaciones. Como podréis comprender, cuando se crean las entidades colaboradoras en 2009, pues al principio el entorno oficial del ayuntamiento, el entorno municipal, lo recibe con cierta actitud defensiva, porque hay que comprender que una institución que lleva autorizando las actuaciones urbanísticas en Madrid muchos siglos y que parecía que era una cuestión, una función reservada a los servicios técnicos municipales, llega una normativa que dice que van a venir unos señores, que al principio los técnicos municipales dicen, ¿estos señores quiénes son? Van a venir unos señores que van a asumir parte de esas funciones. Bueno, este choque cultural que supone la introducción de las entidades colaboradoras, pues ese choque cultural también el tiempo ha demostrado a cada uno que cada uno tiene su sitio, que todo el mundo tiene su papel, que nadie pierde sus funciones, sino que lo que tenemos es un sistema que extiende nuestras capacidades para poder dar un mejor servicio al ciudadano, que al final es de lo que se trata, de poder dar un servicio adecuado al ciudadano. Y esto es lo que creo que en estos años de experiencia del Ayuntamiento de Madrid nos ha permitido corregir los errores, mejorar nuestra regulación y poder llegar a, como decía Belén, un caso de éxito que se denota con el hecho de que la mayoría de las tramitaciones que se hacen ante la Agencia de Actividades en este momento, más de los 2/3 de las licencias de declaraciones responsables son tramitadas a través de las entidades colaboradoras urbanísticas. Es decir, se ha demostrado que las entidades funcionan bien, son confiables, se han corregido las posibles aristas y nos encontramos con un sistema que funciona. Y, por tanto, el ciudadano confía en él y el ayuntamiento también confía en el sistema porque ha demostrado que la regulación es adecuada y que la solvencia de estas entidades les permite operar de manera eficiente y con seguridad jurídica para el ayuntamiento y para los ciudadanos en relación con los títulos habilitantes urbanísticos. Y por mí, pues nada más. Creo que con esto les he dado un panorama de cómo tenemos organizado esto en Madrid
y creemos que ha sido un caso de éxito, un caso en el que se ha visto mejorados los tiempos de tramitación, la eficiencia de la respuesta del sistema administrativo y creo que también la satisfacción de los ciudadanos. Muchas gracias. Pues nos vamos a saltar un momentito, 3 minutitos el protocolo, porque José María Ortega se tiene que ausentar y nos parecía procedente que hubiera por lo menos una pregunta que nos va a hacer moderador Álvaro Picardo. Así que si te parece, Álvaro, aprovechamos la presencia de José María para hacernos. Sí, muchas gracias, Chema. La verdad es que ha sido una ponencia magnífica. Yo siento mucho que no te puedas quedar al debate porque estoy convencido de que habría muchas preguntas, pero estaba pensando, ¿qué pregunta le formulo? Y yo lo que veo es que con la presentación de los profesionales de una de las ECUs y del responsable técnico del ayuntamiento, para mí parece claro que hay una satisfacción al final de lo que me queda clarísimo y me parece la primera lección. Esto requiere un proceso de aprendizaje y de una implantación progresiva. Iba a preguntarte cuál era la situación previa cuando llegó esto entre los técnicos, ¿no? Y habéis comentado que hay unos 290 técnicos, más o menos, 19 por 10, que han reforzado el equipo técnico que tramita las licencias. ¿Cuántos técnicos sois en la gerencia de urbanismo del ayuntamiento, que tiene la principal, ¿no? ¿Y cuál es el sentir entre esos técnicos? Y luego, ¿qué grado de satisfacción hay, alguna puntualidad entre los interesados, los particulares que quieren resolver un problema y, en segundo lugar, por el equipo político responsable del ayuntamiento y la comunidad, si se cree que ha sido un paso adecuado? Muy bien. Bueno, como digo, en el año 2009, cuando el ayuntamiento, a partir de 2008, implantado en 2009, decide acudir al sistema de entidades colaboradoras, como digo, inicialmente con las actividades, la situación en cuanto a las licencias es una situación bastante complicada, bastante complicada. En ese momento tenemos una ordenanza de 2004 con unos procedimientos ciertamente complicados para la tramitación de las licencias, porque el problema de la regulación es que al final trata de hacer una regulación tan detallada que se vuelve a veces muy paralizante. Teníamos una situación en la que intervenían diferentes instancias municipales y además estaba distribuida la competencia entre los distritos y el área, la gerencia de urbanismo entonces, y el área de urbanismo posteriormente, y eso hacía que el sistema funcionase mal, objetivamente mal. Es decir, se tardaba mucho, había una gran dispersión de criterios, lo cual es, a mi juicio, muy dañino. O sea, el ciudadano lo que no puede es encontrarse con un criterio en un distrito y con un criterio diferente en otro distrito. Había una falta efectivamente de efectivos municipales, pero también hay que reconocer que el Ayuntamiento de Madrid hacía frente a un tsunami de licencias. Es decir, las licencias que el Ayuntamiento tiene que tramitar en la Ciudad de Madrid son decenas de miles cada año. Son muchísimas licencias, grandes, pequeñas, para cuestiones puntuales, para un gran centro comercial. Hay una gran variedad de licencias y, por tanto, a veces hay una falta de adecuación de las capacidades organizativas y profesionales para poder atender todo esto. Además, en esos años hubo algunos casos de corrupción que llegaron a los tribunales y que también, no lo niego, estuvieron en la base de la decisión municipal de esto hay que darle una vuelta completa. Esto hay que darle una vuelta completa. Y estas situaciones indeseables estaban provocadas por este sistema tan complejo y, por decirlo de alguna manera, oscuro, en cuanto a la distribución competencial, en cuanto a la regulación normativa, en cuanto a lo cerrado que era el sistema de licencias. Y, por tanto, el Ayuntamiento tomó una decisión que yo creo que abrió las ventanas, que introdujo, por decirlo de una manera coloquial, savia nueva en el sistema de licencias, en el sistema de licencia municipal a través de estas entidades externas, y que nos permitió darnos cuenta de que había otros mundos, de que había otras posibilidades que en principio nadie había tomado en consideración. ¿Qué nos ha permitido eso? Efectivamente, nos ha permitido, como decía antes, poner a nuestro lado, sentar a nuestro lado a un equipo
numeroso y cualificado de profesionales que están ayudando a que el servicio público de habilitación de las actuaciones urbanísticas funcione mejor. Nos ha permitido también abrir nuestras perspectivas y nuestra mente en el sentido de que cabe introducir novedades radicales, por decirlo de alguna manera, en los sistemas de licencias, que no hay por qué estar ceñidos siempre a los sistemas tradicionales, que hay muchas posibilidades de cambio, y nos ha permitido dar un mejor servicio, como tú decías, a los ciudadanos. ¿Cuál es la percepción ciudadana y cuál es la percepción desde el Ayuntamiento de Madrid? Es una percepción muy positiva, muy positiva. Se han acortado los tiempos de tramitación, se ha ofrecido a los ciudadanos la posibilidad de elegir. Usted puede ir al ayuntamiento si quiere, ningún problema. Usted puede ir a la ECU si quiere, ningún problema. No va a ser tratado mejor ni peor por la opción que usted coja. No va a ser tratado mejor ni peor. Usted puede acudir a esto. Y dentro de las ECUs, usted puede acudir a la que a usted le parezca conveniente. Por eso también se introduce un escenario muy sano, que es el escenario de la competencia, dentro de un mercado bien definido y bien regulado, que hace que las ECUs traten de ser eficientes, de tramitar los expedientes en el tiempo más breve posible y con las menores cargas para los ciudadanos, porque es lo que garantiza la posibilidad de que esos clientes u otros clientes sigan acudiendo a ellos. ¿Esto hace que la situación sea perfecta? No. Siempre hay que mejorar y todavía tenemos cuestiones organizativas que tenemos que seguir abordando. Fundamentalmente, seguimos teniendo una distribución competencial entre la Agencia de Actividades, el área de urbanismo y los distritos para el tema de las licencias que no consideramos que es la deseable. Luego yo personalmente no considero que es la deseable y creo que debíamos ir hacia una mayor concentración competencial. ¿Por qué? Porque es lo que nos garantiza lo que antes decía, la homogeneidad en la toma de decisiones, que no haya disparidad de criterios entre órganos administrativos diferentes. Pero en todo caso, creo que, así me lo preguntabas al final y así termino, creo que sí que ha sido un caso de éxito del cual creo que los ciudadanos, creo que las entidades colaboradoras y el Ayuntamiento de Madrid estamos muy satisfechos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias.